Saludos, apreciados amigos y hermanos. Esta es la lección de escuela sabática para día martes 5 de diciembre. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Bendito y amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque es ella, Señor, la que nos guía a toda la verdad y a las necesidades de nuestra vida espiritual. Bendice a todos nuestros oyentes. Oramos para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando una lección sumamente importante titulada Pablo y el Dios desconocido para el día de hoy. La lección de esta semana es misión en favor de los no alcanzados. Primera parte del versículo para memorizar se encuentra en Hechos 17:24, que dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Leemos Hechos 17, 22 y 23. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio? Leamos esta cita. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Atenienses, en todos los veo muy religiosos, dijo Pablo. En Hechos 17:22, Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, en Hechos 17:23, el describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitó como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar a la gente. En realidad sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Al comentar la inscripción al Dios no conocido de Hechos 17:23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses o en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que aprovechó y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían, pero sí les faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto que sí, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Y Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. La pregunta que nos ocupa para la reflexión de hoy es: ¿qué puentes y puntos de contacto se le ocurren a usted que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entra usted en contacto? Mientras reflexionamos en esta pregunta tan importante, la manera del abordaje hacia las personas que no tienen la misma base de creencias que nosotros, o que muchas veces lo hacen pero en contra. Por eso la lección de esta semana nos presenta dos grandes temas. El primero, nuevos campos para la misión. Dentro de ellos, las nuevas formas de pensar, también las nuevas formas de predicar. Pero ahora el punto es buscar puntos en común. Encontramos nosotros en el tema de cómo evangelizar a los no cristianos, buscar puntos en común.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dijo Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es quien yo anuncio. Notemos bien la estrategia del apóstol Pablo. No discutió en cosas incoherentes, no discutió en cosas que, aunque las había, no ocupó cosas negativas para discutir. Elogió a las personas. En su disertación en el Areópago, ¿cuál fue la manera en la que Pablo trató con los paganos? En primer lugar, los elogió. Elogió el hecho de que eran personas religiosas, interesadas por las cosas espirituales. No se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual. En otras palabras, los respetó, llamó la atención, les aplicó el método de Cristo, se acercó a ellos como alguien que deseaba hacerles bien. En tercer lugar, encontró en el altar al Dios no conocido, un puente que unía ambos pensamientos. Recordemos que por un lado estaban los estoicos y por otro lado los epicúreos, buscando abonar a sus filosofías. Al contrario, el apóstol Pablo, en vez de burlarse de ellos, admiró su deseo de adorar, incluso aquello que les era desconocido. No se burló de su ignorancia, aprovechó los puntos en común, los respetó y los elogió. Mis hermanos y amigos, predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras realmente es un reto que debemos enfrentar con un máximo tacto. Con todo respeto debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados, y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar o actuar. A veces nosotros cometemos el error en la forma en la que abordamos a las personas que buscamos para Cristo Jesús. Nos damos cuenta aquí la manera en la que Pablo usó este punto. Por eso, mis hermanos, es necesario que aprendamos la forma en la que esto lo hicieron. La forma en la que el apóstol Pablo lo hizo, porque Pablo fue un misionero polifacético. El estudio de esta semana trata de la testificación a personas que tienen poco y nada en común con los cristianos en cuanto a creencias y valores religiosos. Personas de orígenes étnicos diversos y compromisos religiosos muy distintos viven y comparten la vida pública. A primera vista, la tarea del apóstol Pablo era abrumadora, y así sigue siéndola. Hoy día requiere aventurarnos fuera de nuestra zona de confort religioso, con nuestras jergas y sus códigos, reevaluar nuestras actitudes, estereotipos y perjuicios hacia personas con perspectivas distintas de las nuestras y aprender nuevos enfoques evangelizadores. Y por si eso fuera poco, muchos no cristianos no ven con buenos ojos al cristianismo. Afortunadamente en la Biblia tenemos antecedentes de esfuerzos misioneros para llegar a esas personas, porque tras su conversión al cristianismo, Pablo demostró un compromiso incansable con la propagación del evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, el apóstol se dirigía a su auditorio de manera diferente, según se trata de judíos o de gentiles, a comparar lo que dijo a los judíos en una sinagoga en Antioquía, con su presencia del evangelio a un público gentil en el Areópago de Atenas. Vemos que Pablo mostró una gran sensibilidad por el contexto. De la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos que usar las mismas estrategias que usó Pablo. Oremos ahora para que el Señor nos ayude y podamos tomar la mejor decisión al acercarnos y un abordaje adecuado para no ser rechazados. Gracias, querido Padre Celestial, por el privilegio de ser canales de luz en este mundo. Solo ayúdanos, Señor, para que podamos aceptarla con gozo y también de una manera responsable y con un abordaje adecuado para alcanzar a aquellos y llamar la atención de aquellos que no quieren saber nada del cristianismo. Bendice cada oyente
y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén.